Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, me había tomado el tiempo para que pudieran reflexionar en la palabra y ustedes también aprendieran que no solamente se lo lleva a lo personal, porque el versículo habla de doctrina. Es un versículo y es un capítulo que habla de la pura doctrina, y es algo que muchos no conocen qué es la doctrina. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, si me dicen cuál es la doctrina de la iglesia, saben que hay 10 doctrinas para los pentecostés. Entonces, la iglesia fue formada en doctrina. Y ese versículo que yo les puse hoy, si lo tomamos suelto, quiere decir una cosa. Pero si lo tomamos todo el capítulo, quiere decir otra. Porque en estos versículos estamos viendo que habla de estar todos juntos unánimes, pero no está hablando de pensar lo mismo, está hablando de la fe, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de doctrina. Cuando uno concurre a un lugar, todos tienen un mismo hablar, un mismo sentir, y eso es lo que se estaba enseñando acá, cuando estaban compartiendo. Dice que estaban todos juntos, unánimes, disfrutando, alabando al Señor, pero sin doctrina es imposible. ¿Por qué? Porque el versículo 14 ya comienza con la autoridad de Pedro, cuando hay gente que se estaba burlando porque no entendía que era el Espíritu Santo. Ahí había gente que creía que estaban borrachos. Si nosotros comenzamos de ahí, vemos que había una autoridad. Y nos habla, el que relata, es Pedro, el que le está hablando a la iglesia. Ahora, no solamente estaban todos juntos, unánimes, por pasar un tiempo lindo, riéndose y mateando, o comiendo un asado, o compartiendo una célula, como el día de hoy. Estaban bajo autoridad. Ese es el primer punto que tenemos que reflexionar. Por eso, si yo lo que hice es tirar 2 versículos sueltos. Ahora, tenemos que saber que yo no puedo manejarme con 2 versículos sueltos y después hablar de diferentes temas, porque si no, estamos saliendo fuera de la doctrina. Entonces, bajo autoridad que Pedro enseña, era Pedro el que estaba manejando la autoridad. Tenía autoridad. Vemos en este capítulo que ponen los 10 puntos principales de doctrinas a la iglesia. La fe en la palabra de Dios. Si usted lo lee completo, va a ver fe en la palabra de Dios, ve experiencia personal con Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, vemos la manifestación en lenguas, vemos que hay sanidad, sanidad divina, vemos que se habla del retorno del Señor Jesucristo, vemos que se habla de los dones, vemos que se habla de los frutos del Espíritu Santo, la evangelización, se habla de la adoración como último punto. ¿Por qué se habla de la adoración en el último punto? Porque es el momento donde uno puede tener intimidad con Dios. Ninguno puede alabar a Dios o tener esa manifestación que hubo, ese de repente del Espíritu Santo, sino haber tenido primero los pasos de la doctrina. Y uno termina alabando y adorando al Señor cuando hay comunión. Si en un lugar no hay comunión, lo que nosotros alabemos, eso no le va a llegar al Señor. Si no hay autoridad, si no uno está sujeto a la autoridad, a alguien que está enseñando. Imagínense una célula, que yo esté en la célula y alguien dice, sí, pero esto puede ser así. No, mi hermano, mi hermana, usted tiene que estar sujeto a la autoridad, a la persona que está dando la clase. Tenemos que respetarlo. Usted puede tener una duda. Después de la reunión, puede conversarlo si tiene una duda con la persona.
O imagínese yo predicando y usted que me corte en medio de la prédica. Yo esto y lo otro, que ha pasado en diferentes lugares. Gracias a Dios que a mí no me pasó todavía, pero me llega a pasar y me mete un botellazo de agua. Así que no se atrevan a cortarme en medio de la prédica, ninguno. Pero tenemos que estar sujetos, hermanos, y aprender las doctrinas. Por eso en toda predicación, en todo estudio, cuando usted prepara una palabra, estas doctrinas que estamos hablando tienen que estar. Si no hay doctrina, la palabra que usted da va vacía. Entonces aprendamos en eso, de no mezclar una palabra o tomar dos versículos libres y dejarlo a nuestra manera o a nuestra manera de pensar o interpretar. Siempre tiene que haber doctrina. Cuando usted escuche algo por internet, tiene que haber doctrina. Ahora, esa doctrina, enseñanza, se aprende estudiando, preparándose, capacitándose. Se aprende las doctrinas. Usted no puede ser un cristiano y no conocer las 10 doctrinas, las cuales manejan. Porque si usted no maneja las doctrinas, viene cualquiera y se lo lleva a cualquier lugar. Porque las doctrinas nos hace saber en qué lugar estamos, si estamos bien o estamos mal. Cuando usted escucha una prédica mía, si no hay doctrina, usted tiene que dudar. Si usted escucha una predicación y no hay doctrina, tiene que dudar. Las doctrinas son muy importantes, hermanos, porque nos marcan, es el ADN de una persona, de un cristiano. Estas personas evangelizaban, dice que estaban ahí, veía presencia, porque estaban juntas, unánimes en una sola palabra. ¿Y sabe por qué está escrito eso? Porque había gente, la iglesia estaba siendo preparada, porque sabía que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, gente que viene a dividir la iglesia. Pedro era consciente de esto. ¿Y Pedro se le ocurrió? No, hermanos. Si usted ve en San Juan, capítulo 17, Jesús ora para que todos los cristianos estén juntos, unánimes, en un mismo sentir y una sola palabra, y que es la palabra de Dios. No es a nuestra interpretación la palabra de Dios. Tiene que ser inspirada, porque la palabra es inspirada por Dios, hermanos. Nunca digamos lo que la Biblia no dice, jamás. Y rechace a alguien que le da una palabra y que no esté en el contexto adecuado de lo que usted está leyendo, porque se puede tergiversar. Yo puedo agarrar estos dos versículos y decir que todos tienen que pensar como pienso yo, y eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. La palabra no dice que andemos amontonados y que usted y yo sintamos lo mismo. Lo que está hablando, un mismo sentir, un mismo hablar que tengamos un mismo hablar, porque también lo que habla allí, hermanos, que nosotros, a través de lo que nosotros hablamos, evangelizamos. Si hay división, yo digo una cosa y usted dice otra cosa, si se llega a enterar el converso y dice, si esto no la tienen clara, ¿qué me van a llevar a mí? ¿Qué palabra me va a llegar a mí si entre ellos están discutiendo la palabra? Si entre ellos se amontonan, si entre ellos se sacan el cuero. Entonces, el que está dudando, el que está ahí a la puerta de venir a la casa del Señor, pero ve contienda, ve división, ve diferentes pensamientos, y encima lo expresamos muchas veces sin darnos cuenta delante de gente que no es cristiana, estamos cometiendo un gran error, hermanos. Y es fundamental para que el enemigo gane, triunfe y no permita que la gente sea evangelizada. Tengamos cuidado. Por eso Pedro estaba guiando a la iglesia, porque había escuchado de Jesús, de la unidad, de hablar la misma palabra.
para que no sea dividido, para que no sea dividida la iglesia. El enemigo siempre va a querer dividir la iglesia, hermanos. Es un combate que cada iglesia tiene que dar. Y en esto tenemos que ser firmes. Léalo completo a Hechos capítulo 2, del principio al final, y usted se va a dar cuenta que la palabra tiene un significado personal, porque habla de la unidad, pero está hablando a la persona. Primero me habla a mí. Que ese Hechos 2 le esté hablando primero a usted. Que ese Hechos 2 primero me habla a mí. Y si tengo que cambiar y tengo que aprender de las doctrinas, sería un buen tiempo para que usted aprenda de doctrinas. Yo le puedo asegurar, si yo preguntara a muchos pastores cuántas son las doctrinas, algunos ni se acuerdan, ni saben si 2 doctrinas. Yo le pregunto a usted acá, usted lo va a ver, ¿cuántas doctrinas usted sabe? Nómbrela, no la busque por internet, no busque libro, no. Mediten esto, ¿cuántas doctrinas hay? ¿En cuántas doctrinas estoy basado? Mi fe. Y usted se va a dar cuenta que tal vez son muy pocas doctrinas. Si conoce, ojalá conozca las 10. Pero tal vez el número le sorprenda a usted de cuántas doctrinas usted no conoce fehacientemente para plantarse como un hijo de Dios. Por eso le invito a que reflexionen en este Hechos capítulo 2 y que esto les sirva a cada uno, ustedes, a mí, a seguir aprendiendo, a degustar la palabra de Dios, porque esto es lo que Dios quiere, que degustemos la palabra. Que no solamente la palabra es para otro, primero me habla a mí, primero me adoctrina a mí. Si mis bases están fuertes para que nadie me lleve de acá para allá. La doctrina, hermano, permite que el enemigo no te mueva de tu creencia. Cuando hay falta de doctrina, seguramente tendrás duda. ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Me estaré congregando en el lugar correcto? Ay, ¿por qué no hacemos lo que hacen aquellos? ¿Por qué no hacemos lo que hace aquel? ¿Por qué no hacemos lo que hace el otro? Si hay dudas en tu corazón, es porque tus doctrinas no están fundamentadas en Cristo Jesús. Cuando tenemos las doctrinas siendo las bases de nuestra vida, no va a haber nadie que te mueva del lugar donde estás. Así que les comparto esta palabra, que sea de bendición. Y felicito a aquellos que lo hicieron. Los otros que están ahí, porque era para todos. Era para todos. Espero que la próxima, yo cada tanto vamos a hacer esto, alguna palabra que puedan reflexionar, que puedan buscar doctrina, que se nutran de la palabra. Esto es para crecer todos, para que todos crezcamos, ¿sí? Y es bueno saber lo que uno piensa o no, para ser corregido. Personalmente, yo a usted no le voy a poner un 10, un 9 o un 8 de lo que usted puso hoy. Usted se va a dar cuenta. Y esto nos hace crecer. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana en la reunión. Esperemos que no llueva, que siga así, para que nos podamos reunir mañana y alabar al Señor, buscarnos con todo nuestro corazón, con fe, con amor, con esperanza, juntos. No hay otra manera, hermanos, que Dios descienda si no estamos juntos. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa noche y muy feliz cumpleaños, Karina. Karina, muy feliz cumpleaños. Dios te llene de bendición. Nos estamos viendo. Dios les bendiga a todos.